Buenas tardes. Primero que todo, ciertamente muchas gracias por la invitación. Agradecido de poder participar de este seminario de genómica. Esta presentación trata acerca de los avances de la genética y la genómica aplicada y la transferencia de esas tecnologías a la industria. Mi nombre es José Gallardo, soy profesor de genética y genómica aplicada de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. El título de mi conferencia se llama Salmones Camanchaca, genética e I+D para el desarrollo sostenible, y esta presentación la realizamos de forma conjunta con el magíster señor Carlos Soto, jefe de genética e I+D de Salmones Camanchaca. El propósito es presentarles, como les decía, los avances de la genética y genómica transferidos a la industria. El plan de la conferencia es, primero, presentarles un poquito algunos antecedentes generales de la empresa, del laboratorio que dirijo en la universidad. Luego contarles un poquito en qué consiste el programa de mejora genética de la empresa Salmones Camanchaca, qué es lo que hacemos en el ámbito de la genética y la genómica, y por qué estamos usando desde el año 2018 herramientas de genómica como las que se han descrito en este seminario, de forma muy entretenida y muy profunda por mis colegas tanto de Chile como de Brasil, para finalmente contarles un poquito por qué la investigación y el desarrollo para hacer una acuicultura sostenible es lo que nos motiva a seguir trabajando en este ámbito. Y si es que tira tiempo, ¿cierto?, para preguntas y respuestas. Respecto de la presentación de la empresa, bueno, Salmones Camanchaca es una empresa con capitales chilenos y noruegos, cotiza en la bolsa chilena y en la noruega, el 70% de la propiedad pertenece a una empresa chilena que se llama Pesquera Camanchaca, es una empresa que está integrada verticalmente desde la producción de ova hasta la generación del producto final. Todas las etapas están controladas por la compañía. Ciertamente la base de la producción es el programa genético que está establecido y del cual les voy a hablar en un momento más. La empresa es una empresa de tamaño medio, produce cerca de 58.000 toneladas de salmón al año, tiene ventas por $300 millones al año, y un par de datos interesantes que ustedes deben conocer es que trabajan más de 1.800 personas en esta empresa, exportando sus productos a más de 35 países, obviamente productos de muy buena calidad y con una alta valoración en los mercados. La empresa tiene una capacidad de producción de 15 millones de animales, de smolt, al año, y posee 74 centros de cultivo, considerando, bueno, tanto instalaciones en tierra como la que se ve en esta fotografía. Esa es la piscicultura Petroway, se ve ahí el volcán. Bueno, y obviamente centros de cultivo de engorda en el mar y, bueno, plantas de proceso, una empresa totalmente integrada. Nosotros somos el Laboratorio de Genética y Genómica Aplicada de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Nuestra sede está en Valparaíso. Transferimos tecnologías a la industria acuícola en Chile y en Latinoamérica, asociado, ¿cierto?, a las tecnologías genómicas que hemos estado discutiendo hoy día, estudios de asociación genómico, estudios de predicción genómica y, obviamente, selección genómica. Actualmente más de 180.000 toneladas de la producción de salmones de Camanchaca llevan el mejoramiento genético que hemos hecho en los últimos años. Somos un laboratorio, bueno, universitario, trabajamos 3 PhD, en este momento hay 10 estudiantes de doctorado con nosotros y, bueno, trabajan 4 profesionales en nuestro laboratorio. En la fotografía, la imagen de donde nos vamos a mover, desafortunadamente con la pandemia todavía no hemos podido migrar a nuestras nuevas instalaciones, pero esa es una vista del laboratorio que ya está, o de la facultad donde ya estamos trabajando. Contarles ahora un poquito acerca del programa de mejora genética de Salmones Camanchaca, qué es lo que estamos haciendo. Básicamente este es un programa de mejora genética de salmón del Atlántico. Se manejan en la empresa 3 cepas, 2 cepas propias y una cepa que se adquiere a un productor de genética. Las 2 cepas propias son Loki y Fanat, y la cepa externa es de la empresa Aquagen, que trabaja bastante bien en estos ámbitos. En este programa de mejora genética de Salmones Camanchaca, creemos que la variabilidad genética es algo muy importante. La variabilidad genética es clave para asegurar la respuesta a la selección en el mediano y largo plazo, permite controlar endogamia y da sustentabilidad a los proyectos. En este caso, el mantener estas 3 cepas es una decisión estratégica de la compañía, y además se realizan cruces híbridos entre 2 de las cepas, Loki y Fana, lo que permite obviamente romper cualquier nivel de consanguinidad dentro de las cepas individuales
y ha generado resultados bastante interesantes a nivel de producción. Dentro de cada cepa o de cada población se manejan diferentes líneas. Estos animales son sacrificados una vez que desovan. El ciclo de vida dura 3 años. Este programa de mejoramiento genético en salmones camanchaca comenzó el año 2006. Les muestro en esta figura la secuencia de generaciones para 3 líneas de la cepa Loki, partiendo el año 2006 una línea, el 2007 la siguiente y el 2008 la siguiente. Cada 3 años se hace un ciclo completo. En este caso, para la cepa Loki ya va en la F4. Los animales, bueno, pasan por agua dulce, luego van a agua de mar y hay un grupo de animales que se mantiene como reproductores que siempre se mantienen en agua dulce con propósitos de bioseguridad. En el caso de la cepa Fanat son 4 líneas y ambas cepas, como les comenté, se hibridan en un determinado porcentaje de la producción con propósito, ¿cierto?, de generar una mayor variabilidad en términos productivos. Dentro de cada línea existe un núcleo genético. El núcleo de cada línea está formado por 200 familias, por lo tanto, en el caso de la cepa Loki son 600 familias, en el caso de la cepa Fanat son 800 familias. Las poblaciones tienen algún nivel de conexión entre ellas, por lo tanto podemos hablar de una metapoblación de 600 familias en Loki y 800 familias en Fanat. Los diseños de cruzamiento son anidados, un macho para 2 hembras. Ahí se generan familias de hermanos completos, y para poder hacer tanto la evaluación de los rasgos de interés económico como para la reproducción de los animales del núcleo, estas familias se distribuyen más o menos en términos iguales en animales que van a generar el núcleo de reproductores, otro grupo de animales a los cuales les llamamos informantes de producción, que aportan con información productiva fenotípica relevante para los procesos de selección. Y hay un tercer grupo a los cuales se les llama informantes de resistencia, una característica, resistencia a patógenos, una característica que es de alto interés para la sostenibilidad de la producción, la industria en la acuicultura en Chile, y el programa genético aporta, ¿cierto?, con su área para tratar de reducir las pérdidas por patógenos. Los 3 grupos están interconectados a partir, ciertamente, del origen común. ¿Cuáles son las tecnologías genómicas que se aplican en este programa de mejoramiento genético? Bueno, las mismas que se han descrito el día de hoy. Básicamente los peces se genotipifican utilizando microarreglos de mediana densidad. Ya se los voy a describir un poquito qué es lo que se usa. Estamos trabajando también en hacer secuenciación del genoma completo. Es un proyecto que está en ejecución, no con tecnología Thermo Fisher, con tecnología de otra empresa, pero se está desarrollando. Y a partir de los genotipos de los animales se hace estudios de asociación genómico para distintas características productivas y obviamente selección genómica para aquellas características que son de interés para la empresa. Este año estamos haciendo una prueba, o vamos a empezar a hacer una prueba también con Thermo, acerca de implementar GBS para hacer genotipificación con paneles de baja densidad, lo que nos permitiría, bueno, reducir un poquito los costos de implementar estas tecnologías. Salmones Camanchaca no solamente usa la tecnología de Thermo, le gusta diversificar los proveedores, y en este caso, bueno, hay otras empresas que también contribuyen de forma periódica en desarrollar estas mismas soluciones y aplicaciones al interior de la compañía. ¿Cómo se integran esas metodologías o esas tecnologías en el contexto del programa de mejoramiento genético? En esta diapositiva lo trato de ejemplificar de manera bastante simple. El ciclo dentro de cada línea, dentro de cada generación, dura 3 años, el año 0, 1, 2 y 3. Y por lo tanto lo que trato de mostrar acá es cómo se utilizan las distintas tecnologías a lo largo de una generación solamente. Tenemos acá el núcleo, los reproductores del núcleo. A partir de esos reproductores se generan los 3 grupos que les describí anteriormente: el grupo que va a formar el núcleo, es decir, el grupo de reemplazo, el grupo de informantes de producción y el grupo de informantes de resistencia. Para cada uno de esos grupos, dependiendo de la temporalidad, se hacen colectas de muestras y análisis de genotipos. En el caso de los informantes de resistencia, las evaluaciones típicamente se hacen cuando los animales son jóvenes, por lo tanto es la primera información que se genera al interior del programa.
luego le siguen los reproductores, una vez que ya los animales alcanzan un tamaño de adulto, y donde ya más o menos se puede hacer una primera selección de cuáles van a ser. Finalmente los reproductores, se hace una suerte de cribaje, se hace una pequeña selección ahí, y se toman muestras para genotipado, y la última muestra que llega es la de los informantes productivos, que se colecta una vez que los animales ya terminan su proceso de cosecha y en el cual se puede hacer el registro de la información productiva. En el caso de los informantes de producción y de resistencia, los genotipos y los fenotipos que se registran dan pie para hacer los estudios de asociación genómico, y esa información se utiliza para hacer la selección genómica de los reproductores, reemplazando el núcleo, como les decía, cada 3 años por una nueva generación. En esta diapositiva les muestro un poquito cuál ha sido el progreso del uso de la información genómica. Partimos el año 2018 usando un panel de SNP comercial, precisamente de la empresa Thermo, de 130K. Evaluamos el panel, no todos los marcadores del panel eran variables en la población de salmones camanchaca, muchos de ellos no eran monomórficos, por lo tanto no eran de utilidad, pero sirvió bastante para caracterizar y realizar los primeros estudios de asociación genómico de resistencia a patógenos. Pronto o luego de hacer la identificación de cuáles eran los marcadores asociados a resistencia, es que se decide dar el siguiente paso al interior de la compañía, desarrollando un chip customizado con las variantes que eran de interés para la empresa. Ese chip customizado se usó durante el año 2019 y el año 2020, nuevamente para resistencia genética a patógenos, pero ahora también incorporando algunas características asociadas a crecimiento, rendimiento y calidad, que era el caso de salmón del Atlántico, es básicamente crecimiento, maduración y color del filete, obviamente porque son salmones, el color es un aspecto muy relevante. En este momento estamos trabajando con la empresa Thermo en hacer un rediseño de este chip customizado. Vamos a incorporar nuevos marcadores, vamos a sacar algunos que no están generando información relevante, y en este rediseño adicionalmente vamos a incorporar algunas evaluaciones fenotípicas de inmunidad y de estrés, porque creemos que son rasgos que son relevantes en términos de mejorar la sostenibilidad y la producción de estas poblaciones. También durante el año 2021 y probablemente al inicio del 2022 vamos a estar evaluando las tecnologías GBS con el propósito de generar paneles más pequeños, poder hacer imputación del genotipo de los reproductores y todavía disminuir un poquito más el costo de usar esta tecnología, que a la fecha ya es relativamente económica de utilizar cuando las rentabilidades de las empresas son suficientemente grandes. ¿Por qué usar selección genómica al interior de este programa de mejoramiento genético? En 3 láminas lo voy a tratar de explicar. Cuando se hace mejora genética por selección artificial, el principal objetivo es identificar o seleccionar a los mejores padres y a las mejores madres en el menor tiempo posible en aquellas características que son de importancia económica. Ese es el objetivo base de la selección artificial. Y típicamente se representa, ¿cierto?, como una distribución de frecuencia antes de la selección y la distribución post-selección, donde, bueno, hay un incremento en el valor del rasgo deseado. En el caso de la selección fenotípica, lo que se hace es establecer bases de datos con registros de producción. La selección fenotípica es efectiva, pero en rasgos que tienen una alta heredabilidad, porque hay un evento ambiental de desvío que no permite tener una buena precisión en la estimación de la selección. Entonces, ¿qué es lo que se hace cuando la precisión uno la quiere mejorar o cuando la heredabilidad de los rasgos no es tan alta? Lo que uno hace es incorporar, además de la información fenotípica, uno incorpora información de pedigrí. Ya se ha mencionado bastante esta aproximación. El pedigrí lo que permite es establecer mejores estimaciones de los valores genéticos de los organismos. Esas mejores estimaciones permiten hacer ciertamente una mejor predicción. Se incorpora, por tanto, además del fenotipo, la matriz de parentesco, la base de datos de pedigrí. El problema es que esa forma de hacer selección genera una ponderación ponderada equivalente entre distintos hermanos.
es decir, todos los hermanos de una misma familia se les pondera de la misma manera con esta metodología. Es decir, esta metodología de fenotipos más pedigrí no permite discriminar cuál es el mejor hermano dentro de una evaluación de mejora genética. Por lo tanto, y ahí es donde entra la genómica, por lo tanto, lo que se hace entonces es, para poder discriminar entre cuáles son los mejores hermanos dentro de una familia para alguna característica de interés productivo, es que se hace una estimación de la asociación de los marcadores genéticos. En esta diapositiva hay un estudio simplificado de la asociación genética entre un marcador para 3 genotipos diferentes y algún fenotipo de interés, donde el resultado de la asociación genómica puede revelar, como la figura de la izquierda, que hay una asociación positiva o negativa, significativa, pero en muchos casos probablemente van a haber asociaciones que no son significativas y que por lo tanto no contribuyen al rasgo. La idea es que con este modelo simplificado y para aquellas asociaciones que son significativas, como la que se muestra a la izquierda, uno obtiene ponderaciones que permiten posteriormente hacer una predicción en aquellos animales que no tienen registro fenotípico, como los reproductores. Para muchas de las características de rendimiento, de calidad y de resistencia no se puede obtener el fenotipo, y permite entonces discriminar entre hermanos que evidentemente tienen distintos genotipos, cuáles son aquellos que tienen un mayor valor genético y por lo tanto permiten mejorar la característica productiva en el tiempo. Lo que se hace finalmente entonces es sumar todas las fuentes de información anterior, tanto la información fenotípica, que se describe acá en esta columna, la información de pedigrí, que se describe acá en las primeras 3 columnas, padre, madre y animal, pero ahora se incorpora la información genómica de miles de marcadores de forma simultánea, y eso entonces permite, en estos animales que son los reproductores, que están marcados aquí en amarillo y en verde, perdón, poder identificar a través de test estadísticos o genético-estadísticos cuál es el mejor reproductor en base a esta información. Por lo tanto, lo que se hace es estimar los valores genéticos y predecir, bueno, cuál va a ser el mejor animal, y con eso tomar una decisión de selección en el menor tiempo posible, tanto en los padres como en las madres. ¿Cuáles son los principales desafíos de implementar las tecnologías de genómica en los programas de mejoramiento genético? Yo diría que hace unos 10 años el principal desafío era el costo, la tecnología era cara, pero rápidamente la adopción de nuevas tecnologías, bueno, desarrolladas entre paréntesis por Termo y por otras empresas, han logrado disminuir de forma sustantiva los costos de hacer análisis genómico. En esta gráfica de la izquierda les muestro el año 2006, cuál era el costo de tener el genoma completo de un solo animal, costaba $10 millones. El año 2012, cuando se hizo la secuenciación del genoma del salmón del Atlántico, ese proyecto costó $3 millones, y hoy día si uno quisiera tener el genoma completo de un salmón, entonces el costo es bastante reducido, solo $1.500, solamente, ¿cierto?, la secuenciación, no todos los gastos derivados, pero solamente la secuenciación, $1.500. Por lo tanto, el desafío hoy día no es cómo obtener el genoma o el genotipo de los organismos, sino que el desafío es qué uno hace con esa cantidad de información. Así como lo describía de manera muy correcta un par de colegas míos en esta sesión, el problema hoy día es el Big Data, cómo analizar la información, cómo procesarla, cómo resumirla y cómo sacarle el mayor beneficio, con el propósito de mejorar la sostenibilidad y la rentabilidad de los sistemas de producción acuícola. Ese es el principal desafío que existe hoy día, porque la tecnología ya está entrando muy fuerte en todo ámbito, como lo hemos podido ver en las excelentes presentaciones que hemos tenido hoy día. ¿Qué estamos haciendo nosotros en el ámbito de la I+D? Además de implementar las tecnologías en la empresa, bueno, estamos contribuyendo a generar información relevante para tomar decisiones que contribuyen a la sostenibilidad. Los principales desafíos que tiene la industria chilena de producción de salmones dice relación con los patógenos. En este caso nosotros hemos trabajado más intensivamente con 2 de ellos, Piscirrhexia salmonis, una bacteria intracelular, Caligus royer cresselli, un copepo parásito, ambos muy prevalentes en la industria por más de 20 años o quizás 30, con costos estimados anuales muy altos, $100 millones por año, hasta $700 millones por año,
costos asociados no solamente a mortalidad, sino que a tratamientos veterinarios, estrategias y coordinaciones para implementar medidas sanitarias, uso de antibióticos, antiparasitarios, vacunas. La verdad es que el impacto que tienen estos animales en el bienestar, incluso estos patógenos en los animales es muy significativo. En este ámbito, comentarles un poquito que en Chile la principal estrategia para controlar la bacteria Piscirrhiziosis de la Piscirrhizia son las vacunas. Actualmente hay más de 30 vacunas disponibles. Todos los años se vacunan millones de animales, no sé, 200 millones de animales se vacunan todos los años, más de 1,2 billones de dosis. Cada animal recibe 5 o 6 dosis dosis de vacuna para distintos patógenos. El 50% de todas las vacunas que se usan para salmones en Chile son para tratar de controlar la Piscirrhizia salmonis, pero el problema es que a pesar de ese enorme esfuerzo que hacen las empresas por vacunar, tenemos todavía tasas muy altas de uso de antibióticos. Más del 95% de todos los antibióticos que se usan en la industria de la acuicultura en Chile son para tratar a la Piscirrhizia salmoni. Eso equivale a cerca de 300 toneladas anuales de antibióticos, lo que, bueno, claramente es una preocupación. Las empresas trabajan duro para tratar de reducir ese uso de antibióticos, pero existe una suerte de discordancia o de disonancia entre la cantidad de vacunas que se utilizan y todavía la cantidad excesiva de antibióticos que se tienen que aplicar. Nosotros hemos estado investigando en los últimos años por qué se produce eso, y básicamente hemos evaluado algunas hipótesis, se las voy a mencionar solamente 3. Hemos descubierto que Calibus rogersii, este patógeno parásito, es un determinante muy significativo en términos productivos de disminuir la resistencia de los peces a la Piscirrhizia salmonis. El impacto que tiene la coinfección de Calibus no solo está claro en la resistencia de los peces, sino que también en la eficacia de las vacunas. Las vacunas pierden eficacia en condiciones de campo y en condiciones de laboratorio cuando las infecciones del parásito son elevadas. Lo que hace el parásito es disminuir el sistema inmune de los peces, favoreciendo la colonización de la bacteria y, bueno, generando un daño crónico y agudo en los peces. Por lo tanto, Calibus es un actor relevante dentro de este sistema. Hemos descubierto que la resistencia a los patógenos, a la bacteria Piscirrhizia, es un rasgo heredable, no solo en peces que no están vacunados, que eso ya se sabía, sino que también en peces que están vacunados, lo que permite proponer estrategias de selección de peces resistentes con vacuna, una estrategia que ya se ha utilizado en algunos sistemas de producción en animales de granja, y creemos que es una estrategia viable para implementar selección genómica, ¿cierto?, utilizando estas características. En esta figura lo que se muestra son típicamente, ¿cierto?, las diferencias en la resistencia de diferentes familias del programa genético a la bacteria Piscirrhizia en peces vacunados. Por lo tanto, hay variabilidad que todavía se puede observar con los peces vacunados y por lo tanto es una estrategia que podría dar utilidad y que, bueno, se puede implementar. Lo interesante es que no necesariamente los peces resistentes con vacuna son los mismos peces resistentes sin vacuna. Hemos demostrado, y hay evidencias que se están acumulando respecto a que existen efectos de interacción genotipo-ambiente. Cuando uno estudia genética, de lo primero que aprende es que las correlaciones entre rasgos son importantes y por lo tanto hay que estudiarlas. Lo segundo que uno aprende es que hay que evaluar las interacciones no solamente entre genotipos, sino que también con el ambiente. En este caso, hemos demostrado que existe algún tipo de interacción y eso es relevante porque generan compromisos a las respuestas a la selección. Si la interacción genotipo-ambiente es alto y uno selecciona peces sin vacuna y los pone en un ambiente con vacuna, entonces la respuesta a la selección no va a ser tan grande, aun cuando está correlacionada de forma positiva, no va a ser tan grande como si todo se hiciera en peces vacunados. Eso es algo que ya hemos demostrado y que, bueno, estamos en propósito en plan de evaluar ahora a nivel genómico cuáles son las variantes que podrían estar determinando esas diferencias. Como conclusión de esta presentación, los programas de mejora genética son la base de cualquier sistema, o deben ser la base de cualquier sistema de producción acuícola.
La rentabilidad de implementar programas de mejoramiento genético en peces es relativamente alta. Hay estimaciones que dan cuenta de ganancias de 1 a 10 o 1 a 15 incluso, por cada dólar invertido, 10 o 15 dólares de ganancia en programas de mejoramiento genético. Eso ocurre porque la respuesta a la selección es alta y además porque los animales son muy prolíficos, por lo tanto hay una gran oportunidad de capturar el beneficio en términos productivos. La selección genómica es una tecnología que está con una rápida implementación en los distintos sistemas de producción acuícola, permite predecir de mejor forma o estimar de mejor forma cuál va a ser el valor genético de los animales y por lo tanto de sus crías y, como ya han mostrado algunos colegas, mejora la eficiencia de la selección en distintos contextos. Estas tecnologías genómicas están muy reduciendo costos de forma muy intensiva, se reducen los costos, todos los años hay cada vez más barato, y eso entonces permite una muy rápida adopción de estas tecnologías en los sistemas de producción. En términos de I+D, el principal desafío sigue siendo más o menos los mismos con o sin genómica, lo dijo también ahí un colega de Brasil, con o sin genómica es importante la correlación, es importante la interacción. Y en este caso, bueno, estamos tratando de buscar variantes que estén asociados a rasgos que permitan dar sostenibilidad al sistema de producción, particularmente en aquellos que tienen que ver con rasgos relacionados a resistencia genética a enfermedades y sus correlaciones o interacciones con otras estrategias como inmunoestimulantes o el uso de vacunas que está ampliamente difundido en los sistemas de producción en Chile. Me permito un minuto solamente para invitar a los probables estudiantes que estén presenciando esta conferencia a, si quieren tener entrenamiento avanzado en genética, en genómica o en biotecnología, contáctenos. Tenemos varios programas de formación a nivel de posgrado que pudieran ser relevantes y que nos permiten contribuir con investigación en la industria. De hecho, uno de los programas es en colaboración con los colegas de la Universidad de Chile que participan también del programa, José y Víctor, también son parte de estos programas. Entonces, si alguno tiene interés en capacitarse o en formarse, ahí están los datos y, bueno, obviamente me pueden escribir. Agradecer finalmente, para terminar esta breve presentación, obviamente a la gente que hace el trabajo en mi laboratorio, a Carolina, a los colaboradores que tenemos en distintas partes del mundo, a Pablo, a Brian, a Débora, a Juan Manuel, y obviamente a la empresa Salmones Camanchaca que me da el honor de presentar los resultados o las cosas que hacemos con ellos en este trabajo colaborativo que venimos haciendo ya desde el año 2003. Agradecerle, por cierto, a Carlos, a Gabriela, a Darwin y a muchos otros en Salmones Camanchaca que nos permiten trabajar con ellos y que nos permiten aportar al desarrollo de la industria en Chile. Agradecerle a las agencias que nos financian, a la NIT, a la OSD y a algunos fondos internacionales que nos permiten avanzar en estos temas. Muchas gracias.